El tema de los muertos en Digimon es algo curioso. Sepigmon dice que solo se ha hecho amigo de los Digimon que están muertos, es decir, sus fantasmas o espíritus. Lo que hizo que me preguntara, ¿pueden haber fantasmas de Digimon? Se supondría que los Digimon renacen al morir, y aunque no tengan sus recuerdos, siguen siendo los mismos Digimon. Es por eso que en algunos casos recuperan la memoria. Pero no es la primera vez que vemos el alma de un Digimon que murió hace tiempo, como sería el caso de Wizardmon, aunque su Digihuevo ya tendría que haberse convertido en otro individuo, por lo que este tema se vuelve bastante confuso. Quizá, y esto es solo una suposición, los Digimon pueden convertirse en fantasmas si tienen asuntos pendientes en la Tierra. En este caso se dividiría el Digihuevo, que se convertiría en un nuevo ser, y el alma, que vagaría entre los vivos. Y quizá incluso esta sea la forma en la que nacen los Digimon fantasma, cuando las almas de los Digimon erran por mucho tiempo y pierden la voluntad al no poder conseguir el descanso eterno. Estos se convertirían en Digimon de tipo fantasma como Bakemon o Gosmon. ¡Eso, Gamamon! ¡Que entienda que nadie lo quiere! Podrán ser más feos que la chingada, pero si se portan bien y los tienen bien organizados, los Betsumon podrán resolver una enorme cantidad de situaciones. Las posibilidades son casi infinitas. Ya está de más decirlo, pero Ghost Game hace que cualquier Digimon sea aterrador. Parece que el Digivice D aún tiene funciones que no conocemos. ¡A la mierda! ¿Se imaginan ser Hiro en ese momento? Tu amigo muerto te está llamando por teléfono, aunque esté inmóvil frente a ti. Y al contestar escuchas su voz gritando de terror. ¡No mames! Yo no dormiría en una semana luego de eso. ¡Oh no! Pulsmon compartió sus digesteroides con Yelimon. Sepigmon solo habla con los muertos, pero no deja de estar vivo. Si cruza el río Stygia, él también moriría. Creo que no lo pensó muy bien. En todo caso, ¿no debería ser imposible que crucen sin la ayuda de Caronte? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Como dato curioso, Tetismon recibe su nombre de Tetis, ninfa del mar y madre de Aquiles, a quien sumergió en el río Stygia para darle un cuerpo invulnerable y convirtiéndolo en un superguerrero. En este caso, Kiyoshiro está en el río Stygia y Yelimon lo saca de ahí, lo que podría ser una referencia a la historia de Aquiles. ¿Será que esto significa que el Zenitsu Gris se convertirá en un superguerrero de leyendas? Sí, ¿cómo no? Dime qué pasó. Entraste y pisaste un cubito de hielo. ¿Qué sucedió? Me caí, pisé un cubito de hielo y ahora estoy todo lastimadito. Lastimadito, Creo que ustedes deberían irse a ese hospital. ¿El de los pequeñines? Al final del capítulo enviaron a Sepigmon al monte Ozore-san, también conocido como el Monte del Terror o la Tierra de los Muertos. Es uno de los 3 montes más sagrados de Japón, considerado la puerta al otro mundo. Pero también es un lugar sumamente peligroso, no solo por los espíritus errantes que abundan en el lugar, sino también por las emanaciones de gases tóxicos que podrían causar terribles alucinaciones. Al parecer en este lugar se puede llegar al río Sansu, el cual se tiene que cruzar para llegar a la Tierra de los Muertos según el budismo, lo cual tiene una gran similitud con el río Stygia de la cultura griega. Las piedras y guijarros, así como el reguilete, son ofrendas a Jizo, que dejan los padres para ayudar a que los niños muertos puedan llegar al paraíso. Estas cosas también sirven como cartas que mandan los sentimientos de los vivos hacia los muertos. Un lugar idóneo para alguien como Sepigmon, pero demasiado peligroso para las personas. Esto también explica las palabras de Angoramon sobre los niños que vagan entre la vida y la muerte, y lo lindo que es que ahora estas almas errantes tengan un nuevo amigo. Tenemos nueva sección en Ghost Game para información complementaria, aunque parece que su función es usarla para rellenar tiempo en capítulos cortos. ¡Oh no! Es la venganza por lo que le hizo Sildramon. Descubrimos que el enemigo en verdad era... ¡el macaco! ¡Es un macaco! ¡Macaco! ¡Olha o macaco! ¡Olha o macaco! ¡Es un macaco! ¡Macaco! ¡Olha o macaco! ¡Olha o macaco! Compré una habitación gigantesca llena de monedas de oro y me voy a echar un clavado como Rico MacPato.
¡No es un líquido! ¡Son muchísimas piezas de metal sólido! ¡Forman una superficie dura como el piso! ¡Ah!